Bien, en este video tutorial vamos a implementar lo que es un lector de imágenes directamente del portapapeles, de tal forma que nosotros vamos a poder irnos o vamos a poder copiar una imagen de internet, por ejemplo, y le vamos a poder pegar aquí en nuestra interfaz, y aquí en la parte derecha vamos a poder visualizar que tenemos ya la imagen en base 64, transformada en base 64, para que nosotros podamos enviarla, por ejemplo, a un backend de, por ejemplo, un PHP o un Node. Y también lo tenemos aquí en la parte izquierda a manera visual. Ahora, esto no solo va a funcionar para imágenes que nosotros tengamos en internet, bien, va a funcionar para cualquier imagen que tengamos nosotros pegados en el portapapeles. Por ejemplo, vamos a crear, por ejemplo, aquí una imagen con esto mismo. Vamos a tenerlo en el portapapeles, le vamos a dar en control C. Y si le damos en pegar, vamos a poder visualizar que ya tenemos la imagen que teníamos en el portapapeles. En primer lugar, como anteriormente se decía, en base 64, y también lo tenemos a manera visual en la parte izquierda. Bien, entonces comencemos. Bien, entonces vamos a comenzar un poco con lo que es la estructura del proyecto que estamos manejando. Como ya vimos anteriormente en otros proyectos que trabajamos en el canal, estamos trabajando también con lo que es Bootstrap. En este caso estamos utilizando lo que es, en este caso también estamos trabajando con un archivo personalizado llamado global.css, bien. Y también obviamente estamos trabajando con un archivo JavaScript personalizado, en este caso que se llama a.js. Y en la parte del CSS llamado global.css, ¿no? Si nos vamos aquí a la parte izquierda donde tenemos los archivos, vamos a poder visualizar que tenemos la carpeta CSS y tenemos la carpeta de JS, ¿no? Que dentro tenemos el a.js, bien. También tenemos una carpeta llamada imágenes, donde vamos a tener una imagen que va a ser, obviamente que va a ser la imagen de referencia que tenemos en el ejemplo ya mostrado. Bien, entonces vamos a comenzar un poco definiendo lo que es la estructura. En este caso vamos a definir una clase contenedora, un class container. Esto lo vamos a hacer un poco más rápido, bien. Lo siguiente que vamos a hacer es definir acá una row. Vamos a utilizar lo que es la grid de Bootstrap. En este caso vamos a utilizar el Justify Content Center. Y le vamos a poner un padding interno de 3, por ejemplo. Vamos a utilizar también lo que es un contenedor para utilizar la grilla de Bootstrap. Bien, en este caso vamos a utilizar un tamaño de 4 del total de 12 que nos ofrece Bootstrap. Bien, en este caso, por ejemplo, le vamos a poner también un padding de 3. Le vamos a poner un shadow. Y en este caso lo vamos a probar con un lorem. Bien, vamos a irnos al navegador y vamos a poder visualizar que ya tenemos ahí nuestro recuadro que vamos a utilizar de prueba. Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es definirle un título. En este caso, por ejemplo, le vamos a poner lector de imágenes del portapapeles, por ejemplo, portapapeles. Bien. Y esta le vamos a poner una clase TextCenter para que se centre. Y lo siguiente que vamos a hacer es definir un input, donde vamos a obviamente cargar es el contenido que nosotros vayamos a pegar. Bien, en este caso, por ejemplo, le vamos a dar un estilo directamente en el elemento y le vamos a dar un opacity en 0. Bien, ¿para qué? Para que no se visualice. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a utilizar este input para cargar, sino lo que vamos a hacer es asignarle la funcionalidad de este input a un label que vamos a tener en la parte de abajo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, es que cuando nosotros hagamos algún tipo de evento en este label, va a ser como si lo estuviésemos haciendo directamente en este input. Bien, de tal forma, por ejemplo, que si nosotros pegamos un contenido aquí del portapapeles, va a afectar directamente a lo que es el input. Bien, en este caso, por ejemplo, para que nosotros hagamos funcionar esto, lo que tenemos que hacer es asignarle un ID en la parte del input. Bien, en este caso lo vamos a llamar imágenes. Y para que nosotros hagamos la funcionalidad que se comentó, le tenemos que dar aquí en el label, en el for, le tenemos que dar el mismo ID que tenemos ahí, bien, para que de alguna manera estén vinculados, ¿ok? Entonces, dentro de este label lo que vamos a hacer es incluir una imagen, o bueno, una etiqueta de imagen donde vamos a tener lo que es nuestra imagen de referencia que tenemos aquí en la carpeta IMG. Bien, entonces vamos a acceder a lo que es Assets. Vamos a acceder a lo que es IMG y al archivo que tenemos ahí. Bien, entonces en este caso también lo que vamos a hacer es asignarle un ID. En este caso lo vamos a llamar IMG fondo.
O en este caso, bueno, dejémoslo ahí, le iba a poner referencia, pero dejémoslo como img fondo. Bien, en este caso también le vamos a asignar una clase de Bootstrap que es img fluid. En este caso lo que va a hacer es aplicarle un width del 100%, ¿bien? Perfecto, entonces lo siguiente que vamos a hacer es definir aquí una imagen, una etiqueta imagen, pero en este caso no vamos a definir el source porque este source lo vamos a hacer dinámicamente con la imagen que obtengamos del portapapeles, ¿bien? Perfecto, entonces a este también le vamos a asignar una clase de img fluid, ¿bien? En cuanto tengamos la imagen, pues se va a aplicar esta clase, ¿bien? Perfecto. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos aquí definido nuestras etiquetas o nuestra estructura en HTML, lo que vamos a hacer es verificar en el navegador qué es lo que estamos obteniendo. Bien, como podemos ver aquí en el navegador, vemos que obviamente los estilos que nosotros definimos no están resultando de una buena manera. Bien, podemos ver aquí que la imagen que tenemos aquí está redireccionada o bueno, está redimensionada pues de una manera que no corresponde, bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir lo que son los estilos en el archivo CSS que tenemos ahí. Entonces entramos a global.css. Bien, entonces en este archivo lo que vamos a hacer es definir las clases para que los estilos que tenemos en el navegador se vean bien. En este caso vamos a definir una clase llamada contenedor imágenes. Abrimos y sellamos las llaves. Y en este caso esta clase llamada contenedor imágenes la vamos a asignar a lo que es al label, bien, entonces le vamos a asignar la clase, el atributo, la clase, perdón, le vamos a poner el contenedor imágenes. Bien, en este caso lo primero que vamos a hacer es asignarle un position relative, bien, le vamos a asignar un position relative, le vamos a asignar lo que es un ancho del 100% del contenedor, bien, también le vamos a asignar una altura de 300 píxeles, ¿vale? Y le vamos a poner un cursor pointer para que nosotros podamos visualizar que estamos por encima de esta imagen. Bien, como podemos ver, esa manito que tenemos ahí es lo que hace el cursor pointer. Bien, entonces si nosotros le damos aquí en inspeccionar, vamos a poder visualizar que ya el estilo que está tomando ya es un estilo más acorde a lo que habíamos visto en el ejemplo. Bien. Bien, una vez que hicimos eso, lo siguiente que vamos a hacer es asignar lo que es estilos a la imagen que nosotros tenemos de fondo, ¿no? A la imagen que nosotros tenemos de referencia. Bien, entonces copiamos lo que es el ID, en este caso hacemos referencia a lo que es el ID y le vamos a asignar las siguientes propiedades. Bien, en este caso le vamos a poner un position absolute. ¿Para qué? Para que se superponga absolutamente dentro del contenedor de imágenes que tenemos ahí. Bien, en este caso también le vamos a poner que tenga un width del 100% y también una altura del 100%. Bien, entonces lo mismo vamos a hacer con la siguiente imagen que tenemos aquí. En este caso, por ejemplo, le vamos a poner un ID llamado llegue imagen, por ejemplo, le vamos a poner que es donde se va a pintar la imagen que nosotros vamos a copiar del portapapeles. Bien, vamos a copiar este ID y vamos a crear el selector. Bien, okay. En este caso vamos a asignar las mismas propiedades que tenemos arriba. En este caso un position absolute, una altura del 100%, ¿vale? Y también, bueno, en este caso un ancho y en este caso una altura. Bien, un height del 100%. Perfecto, entonces una vez que tenemos eso, son todos los estilos que nosotros necesitamos para que funcione de manera correcta nuestro lector de imágenes del portapapeles. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la funcionalidad del JavaScript. Bien, entonces una vez que ya tenemos definidos los que son los estilos, vamos a cerrar aquí el tema del global.css. O en todo caso no lo vamos a cerrar, lo vamos a tener ahí, pero vamos a abrir lo que es el a.js que tenemos aquí. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear una función llamada, por ejemplo, obtener imagen copiada, le vamos a poner. Bien, obtener imagen copiada. Bien, perfecto, ya tenemos construida lo que es nuestra función y en este caso le vamos a poner, por ejemplo, un log y le vamos a poner un hola mundo. Bien, para nosotros hacer la prueba más adelante. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un evento para cuando nosotros le demos pegar en esta imagen, se dispare el evento. Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a crear una variable llamada input imagen.
En este caso va a ser el input que tenemos aquí en el HTML. Bien, va a ser este input que tenemos aquí. Entonces obtenemos lo que es el ID y vamos a hacer referencia a través del ID. Entonces llamamos al getElementById. Le pasamos lo que es el ID, le ponemos punto y coma. Y en este caso ya estamos haciendo referencia al input que tenemos aquí en el HTML. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es asignarle un evento. En este caso lo vamos a hacer con el input imagen.addEventListener. Y en este caso, por ejemplo, el evento que vamos a disparar es cuando se copie algún tipo de contenido, ¿no? En este caso obviamente van a ser imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se copie algo en este elemento? Lo que va a pasar obviamente es que se va a disparar esta función que nosotros creamos anteriormente. Bien, entonces una vez creado lo que es el evento que va a disparar nuestra función, entonces lo que vamos a hacer es poner a prueba que este evento se dispare. Bien, entonces vamos a copiar lo que es una imagen, le damos en copiar y vamos a darle en pegar dentro de este elemento. Bien, entonces como podemos ver ya se está disparando lo que es el evento que nosotros acabamos de crear. Bien, entonces una vez que corroboramos que nuestro evento está funcionando de buena manera, lo siguiente que vamos a hacer es capturar el contenido que tiene cuando nosotros le damos control V en nuestro elemento. Bien, entonces vamos a crear una variable llamada items. Bien, en este caso, ¿cómo lo vamos a obtener? A través del evento. Bien, entonces en este caso vamos a utilizar lo que es la propiedad clipboardData. Y también lo que vamos a hacer es, en caso por ejemplo no exista esta propiedad, vamos a obtenerlo de otra manera lo que tenemos en el portapapeles. Bien, en este caso por ejemplo tenemos que utilizar el evento o el método llamado originalEvent. Bien, originalEvent. Punto, y accedemos nuevamente a lo que es el clipboardData que tenemos ahí. Bien, entonces por ejemplo si nosotros le damos un console log a lo que tenemos en items, vamos a poder visualizar que tenemos el contenido que se obtiene cuando nosotros le damos en pegar. Bien, en este caso por ejemplo copiamos nuevamente lo que es la imagen de Bootstrap en este caso, le damos en pegar y como podemos ver aquí ya tenemos lo que es el contenido que se está obteniendo, bien, cuando se le da en pegar en nuestro elemento. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable llamada blob. En este caso, esta variable lo que va a hacer es comprobar si en el portapapeles existía lo que es una imagen como tal. Bien. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un for para recorrer lo que son los ítems que tienen el portapapeles. Bien, en este caso vamos a borrar el index ahí que nos da por defecto cuando creamos un for. Y en este caso, por ejemplo, con lo que vamos a trabajar en vez del array va a ser lo que son los items que tenemos aquí que obtuvimos del control V. Bien, entonces vamos a borrar esto que nos da por defecto también Visual Studio Code. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear una condicional dentro de esto. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de esta condicional? Pues vamos a determinar si es que dentro de este contenido existe una imagen. Bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer es acceder a lo que es items en la posición en la que nosotros nos encontramos. En este caso hacemos referencia al i, le ponemos, usamos la propiedad del punto type y en este caso vamos a utilizar lo que es el index of. Bien, perfecto. En este caso index of va a recibir lo que es un parámetro, en este caso es si es que existe una imagen. Bien, le vamos a comparar a un 0. Obviamente esto es para saber si es que en realidad existe una imagen. Ahora, si es que se ingresa dentro de este if, pues obviamente vamos a tener la certeza de que nuestra variable blob va a tener un contenido, porque obviamente detectamos una imagen. Bien, en este caso vamos a acceder nuevamente a items, a la posición en la que nos encontramos, y en este caso vamos a acceder a lo que es el método getAsFile. Bien, en este caso para determinar o para obtener la imagen que nosotros tenemos en el portapapeles. Bien. Perfecto, entonces una vez que nosotros determinamos que efectivamente tenemos una imagen dentro del portapapeles o en el contenido que se copió en el portapapeles, lo siguiente que vamos a hacer es que si existe un blob. Bien, anteriormente recordemos que definimos a blob como null, pero si es que dentro del contenido que tiene el portapapeles encontramos que hay una imagen, le asignamos esa imagen. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es tener una condicional aquí
donde vamos a verificar si la variable blob tiene o no tiene ningún contenido. Bien, en este caso, si la variable blob es diferente de null, es decir, tiene un contenido, lo siguiente que vamos a hacer es tener o obtener la imagen que nosotros tenemos en blob y vamos a comenzar a leer esa imagen. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear una instancia. En este caso le vamos a llamar reader. ¿De quién? Pues obviamente lo vamos a hacer de la clase FileReader. Bien, FileReader. Perfecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es leer el contenido que tenemos en el blob que nosotros capturamos. En este caso lo vamos a hacer con la instancia que hicimos anteriormente. En este caso, por ejemplo, reader. Bien, entonces vamos a acceder a lo que es el método read as data URL. Read as data URL, que sería esta. Y en este caso le vamos a pasar el blob. Bien, esto lo que va a hacer es leer el blob que tenemos ahí. Bien, ahora antes de esta lectura lo que vamos a hacer es crear una función que se va a ejecutar cuando termine de leer nuestro blob. Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer referencia al reader y vamos a crear lo que es el evento onload. Bien, en este caso vamos a crear lo que es una función. Bien, vamos a crear una función y aquí vamos a recibir lo que es el evento. Bien, una vez que se ejecute esta función, nosotros vamos a tener la certeza de que el blob que nosotros le pasamos a este método, pues ya terminó de leer lo que es el archivo .blob y lo que vamos a tener es un archivo que ya va a estar legible para JavaScript. Bien, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es mostrar lo que es el evento que nos trae aquí. Si nosotros le damos en guardar, vamos al navegador y si le damos en copiar aquí, por ejemplo, la imagen de Bootstrap, le damos en pegar, vamos a poder visualizar que no está entrando al event que nosotros tenemos aquí, o no nos está mostrando este event. En este caso, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, por ejemplo, nos está faltando lo que es asignar la propiedad items. Bien, ok, en este caso, por ejemplo, aquí estamos obteniendo lo que es lo que tenemos en el portapapeles, pero en este caso tenemos que acceder al método también items. Ok, entonces veamos si aquí por aquí tampoco hay algo que nosotros nos hayamos equivocado. En este caso, por ejemplo, aquí en el index of necesitamos pues de que la O que tenemos ahí esté con mayúscula también. Bien, entonces, por ejemplo, si nos vamos a probar ahora nuevamente, si le damos en pegar, vamos a poder visualizar que ya está accediendo a lo que es el event. Bien, entonces ya tenemos lo que es la imagen que nosotros tenemos en el portapapeles. Bien, en este caso ya lo tenemos aquí en la propiedad target. Bien, como podemos ver aquí, ya tenemos aquí dentro de la propiedad target ya tenemos una propiedad llamada result. Dentro de este result tenemos la imagen que nosotros tenemos copiado o copiamos del portapapeles. Y lo tenemos en formato base 64. Bien, perfecto. Entonces lo que haremos ahora será reemplazar la imagen que tenemos aquí de referencia con la imagen que nosotros acabamos de capturar. Bien, perfecto. Entonces vamos nuevamente al código y lo siguiente que vamos a hacer, bueno, ya comprobamos aquí que el console log está funcionando de buena manera. Y lo siguiente que vamos a hacer es obtener la referencia del input que nosotros tenemos aquí llamado llega imagen. Bien. Le damos en copiar y vamos a crear aquí una variable llamada, por ejemplo, le vamos a poner el mismo nombre, llega imagen, y en este caso vamos a hacer referencia al elemento. Bien, entonces lo capturamos con el ID que acabamos de copiar ahora. Y lo que vamos a hacer es asignarle dentro de su atributo src, en este caso el source, le vamos a asignar la imagen en base 64 que nosotros acabamos de copiar. Bien, en este caso accedemos a lo que es la variable llega imagen. En este caso le vamos a poner un source. Bien, accedemos a lo que es el atributo source y le vamos a poner la imagen que nosotros obtenemos del portapapeles. En este caso recordemos que tenemos que acceder a lo que es al event. En este caso tenemos también dentro de esa propiedad una propiedad llamada target. Y dentro de eso tenemos otra propiedad que es el result, que sería la imagen en base 64 que nosotros tenemos. Bien, en este caso, por ejemplo, le vamos a dar un console log de esto, a esta imagen. Le damos un console log y si nosotros vamos a copiar nuevamente la imagen que tenemos aquí, le damos en pegar, vamos a poder visualizar que ya se está mostrando lo que es la imagen. Bien, ahora en la parte derecha en la consola ya podemos visualizar que tenemos la imagen en base 64. Bien,
En este caso, por ejemplo, teniendo esta imagen, nosotros ya podemos obviamente enviar esta imagen a un backend, por ejemplo, a un PHP, a un Node, para guardarlo en lo que es, por ejemplo, en la base de datos o directamente en el servidor. Bien, de tal manera que nosotros no tenemos que descargar esta imagen, sino simplemente nosotros lo podemos pegar directamente en nuestro proyecto y lo podemos mandar a un backend. Bien. Ahora, esto no solamente funciona con las imágenes que podamos tener en el navegador o en internet. Bien. Por ejemplo, si nosotros abrimos lo que es la herramienta de recortes que está integrada en Windows y por ejemplo quisiéramos copiar esta imagen, nosotros podemos darle control C y podemos pegar directamente en la funcionalidad que nosotros integramos y vamos a poder visualizar que también ya tenemos la imagen. En primer lugar tenemos la imagen en base 64 y también lo tenemos aquí de manera visual. Bien, entonces eso sería todo por este tutorial. Recuerden que el código fuente va a estar en la descripción del video. Hasta la próxima.